Hola, en este video vamos a ver lo que es la estructura atómica. Como nosotros recordaremos del video anterior, existe una relación entre la estructura, lo que es la composición, la estructura que debe tener los materiales con las propiedades y su procesamiento. Si nosotros cambiamos alguna parte de esto, nosotros vamos a ver un cambio en las propiedades y en el procesamiento que le damos a este material. Ok, eso siempre, como nosotros lo recordaremos de la clase pasada, es una constante que nosotros vamos a ver. Ahora, ¿qué es estructura? Se refiere a la disposición o distribución de las partes de un todo, cuyo orden y relación entre sí permiten un funcionamiento de un determinado sistema. Es una distribución, es la forma que nosotros le damos para que funcione nuestro sistema. En esta estructura cada elemento tiene una función específica y una correlación con los demás elementos. Si nosotros variamos un elemento de esta estructura, todo va a variar, incluyendo precisamente sus propiedades. Ahora, ¿cuántas estructuras nosotros podemos ver? Nosotros vamos a ver en estructura y propiedades de los materiales, vamos a tener aquí 4 principales estructuras. Iniciando precisamente con la estructura atómica, después vamos a ver la estructura cristalina, la estructura granular y la estructura multifásica. Cada una de ellas está a un determinado rango, una dentro de la otra. La más pequeña que nosotros vamos a ver va a ser la estructura atómica, que está alrededor de los 1 por 10 a la menos 10 metros, o sea, en Armstrong, que son una medida aproximada de los átomos en escala atómica. Después, un poco más grande, en el orden de los nanómetros, vamos a ver la estructura cristalina, cómo se arreglan precisamente estos átomos, estas moléculas unas con otras. Y después vamos a tener la estructura granular, cuando ya se forman estructuras mucho más grandes, cómo se van a dividir y cuáles van a ser sus parámetros. Y después vamos a tener las estructuras multifásicas, que son estructuras todavía más grandes en el orden de los milímetros. Bien, empecemos con la estructura más pequeña, que es la estructura atómica. Revisemos qué es precisamente esta estructura atómica. Nosotros le empezamos a revisar lo que son los átomos. Un átomo está compuesto, como nosotros lo hemos visto en nuestras clases de química, está compuesto por un núcleo rodeado por electrones. El núcleo es el que contiene los neutrones, cargas neutras, y los protones, que son las cargas positivas. Y alrededor del núcleo nosotros vamos a ver los electrones, que son la carga negativa. Y estos se sujetan, el núcleo con los electrones se sujetan por atracción electrostática. Y cuando se une el conjunto del átomo, podríamos decir, sin ninguna excitación, pues nosotros vamos a ver que el átomo es eléctricamente neutro. ¿Qué podemos decir aparte del átomo? Las representaciones que nosotros hacemos del átomo básicamente no son en sí las posiciones de los electrones. En sí, por el principio de exclusión de Pauli, es un principio de la mecánica cuántica, nosotros no podemos determinar la posición y la velocidad exacta del electrón. No conocemos dónde podría estar exactamente este electrón. Entonces, ¿qué es esta representación de estas circunferencias que nosotros vemos? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué representación es? Lo que vemos aquí
es precisamente los niveles de energía. Que eso es algo que sí podemos nosotros conocer. Ahora, para hacer esta representación de los niveles de energía que puede tener un electrón, que es realmente lo que nos importa, lo que más nos atañe en nuestro caso, pues nosotros hacemos precisamente una representación, los famosos números cuánticos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre estos números cuánticos? Lo primero es que podemos conocer la energía del electrón, pero los cambios de esta energía de los electrones no es de manera continua, sino estos cambios son de manera discreta entre los niveles de energía. No cambian discretamente, no cambian, continuamente, sino discretamente, como paquetes de energía que se entregan. ¿Ok? Y para distinguir estos niveles de energía en los cuales sí puede estar ocupados por electrones, pues ocupamos los famosos números cuánticos para poderlos representar y saber qué energías tiene cada electrón. Entonces, la disposición de los electrones que rodean a los átomos afecta el comportamiento eléctrico, magnético, térmico y óptico de los materiales que lo conforman. Influye en la forma en la que los átomos se unen entre sí, por ejemplo. Cómo se van a formar precisamente esos enlaces químicos. Entonces es sumamente importante conocerlos, que nosotros los recordemos. Ahora, ¿qué podemos decir sobre esto? Que además de ¿qué es lo que vamos a tener con estos números cuánticos? ¿Qué va a ser el resultado? Pues vamos a conocer dos parámetros que nosotros van a ser sumamente importantes acerca de los átomos, que son la valencia y la electronegatividad. La valencia es el número de electrones que participan en el enlazamiento de las moléculas, el que participan en los enlaces químicos. Y la electronegatividad describe la tendencia del átomo a ganar un electrón. Como aquí tenemos átomos y niveles de energía donde van a estar rotando precisamente los electrones, pues algunas veces estos electrones se encuentran más cerca del núcleo. Entonces esos átomos van a tener mayor atracción a los electrones. Dependiendo de la cantidad de los electrones, pues va a ser qué tanto es factible de que puedan perder o ganar un electrón. Los átomos con niveles de energía externos casi llenos son altamente electronegativos. Eso quiere decir tienden a ganar más fácilmente electrones. Pero si los átomos con niveles externos están casi vacíos, es más fácil que cedan precisamente electrones con mucha mayor facilidad. Y a estos elementos se les considera con una electronegatividad baja. Ahora, ¿cómo participan precisamente en la valencia? Bueno, la valencia y la electronegatividad. La valencia y la electronegatividad me permiten determinar el tipo, la cantidad de electrones y el tipo de enlace que van a generar al combinarse. La valencia me va a decir cuántos electrones van a participar. Y la electronegatividad me va a decir si voy a tener un enlace metálico, si voy a tener un enlace covalente o si voy a tener un enlace iónico. El tipo de enlace con electronegatividad de los elementos me va a decir esto. Entonces, de acuerdo a la valencia y la electronegatividad, yo voy a poder tener diferentes tipos de enlace. El enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente. Y voy a tener un cuarto enlace de Van der Waals. Mientras el enlace metálico, el iónico y el covalente son enlaces primarios,
el enlace de Van der Waals es secundario. ¿Cómo? Los enlaces primarios son de corto alcance, y el de Van der Waals es de largo alcance o larga distancia. Veamos cuáles son los de corta distancia o de que nosotros vamos a tener. Tenemos el enlace metálico, uno de los primeros. Surgen los elementos denominados metálicos. Estos elementos metálicos tienen la facilidad a donar precisamente sus electrones de valencia para formar un mar de electrones que rodean precisamente a los átomos. Los electrones de valencia se mueven con libertad dentro de este material, y este material se mantiene unido debido a la atracción mutua del electrón. Y con esto se produce un enlace metálico fuerte. Y podemos decir que su enlace de molécula a molécula o de átomo a átomo es no direccional, no tiene una dirección definida, puede ser en cualquier dirección ese enlace. Ahora, nosotros vamos a tener otro enlace que se llama enlace iónico. Esto se hace cuando se forma en la reacción química, genera cationes. Esto quiere decir átomos con una carga positiva, y aniones. Esto quiere decir átomos con iones negativos. Y sucede entre los materiales, generalmente entre los metales y los no metales de la tabla periódica. Estos cationes y estos aniones que tienen carga positiva y negativa se unen por atracción electrostática y producen un enlace iónico. Un ejemplo de esto es precisamente el sodio y el cloro. Para formar el conocido cloruro de sodio o nuestra sal de mesa que nosotros conocemos. En este caso, el sodio dona un electrón al cloro, el sodio se vuelve un catión y el cloro se vuelve un anión, y por atracción electrostática se unen. Vamos a tener otro tipo de enlace, el enlace covalente. Aquí se forman por medio de la compartición de los electrones de valencia entre dos o más átomos. Aquí la electronegatividad de los átomos que participan es muy semejante o igual en algunos casos. Cuando tenemos electronegatividades muy semejantes o iguales, en lugar de ceder un electrón, lo que van a hacer es que lo van a compartir un electrón, y con esto se forma el enlace covalente. Ahora, para que se forme el enlace covalente debe de arreglarse de una manera especial, en una relación direccional. O sea, tiene que tener un ángulo específico para que se forme. La molécula del agua tiene precisamente esta forma, con unos ángulos ya definidos, para que se forme precisamente. Entonces es un enlace de tipo direccional. Y el enlace secundario de larga distancia, este es el de enlace de Van der Waals. Ahora, este tiene su origen entre las interacciones entre los dipolos eléctricos que se generan. Nosotros vamos a tener diferentes moléculas que se van a estar generando en las reacciones químicas, en los enlaces químicos. Unas van a ser unas secciones de los átomos van a ser con carga positiva y otros con carga negativa. Unos van a tener mayor carga positiva y otros van a tener una mayor carga negativa. Entonces, estos generan precisamente dipolos, generan lo que serían una orientación de cargas. Y con esto lo que vamos a hacer es que se van a estar alineando y se van a estar atrayendo las moléculas
o las secciones de las moléculas de carga positiva con las de carga negativa, uniéndose precisamente. Pero esta es una relación, un enlace a larga distancia. Generalmente este tipo de enlaces de Van der Waals nosotros lo podemos encontrar en todos los materiales, pero hay unos materiales en los cuales se presenta mucho más fuerte, precisamente por la cantidad de enlaces de Van der Waals que nosotros vamos a tener. Entonces, estos son los tipos de enlace que nosotros vamos a encontrar en nuestras estructuras atómicas.